descubre la profunda verdad sobre Jesucristo antes de su nacimiento en Belén. En este estudio bíblico, exploramos el misterio del Verbo, Logos, mencionado en el Evangelio de Juan, su existencia eterna, su divinidad, y su papel central en la creación del universo. Sumérgete en las Escrituras y desentraña quién era el Verbo y su relación con Dios Padre desde antes del principio. Las manifestaciones del Verbo en el Antiguo Testamento. ¿Quién era realmente el ángel del Señor? Encuentros divinos con Abraham, Moisés, Jacob y Daniel que revelan la presencia del Hijo antes de su encarnación. El significado trascendental de "y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros". Cómo la preexistencia de Jesús impacta nuestra comprensión de su vida, muerte, resurrección y su obra actual en el mundo. Este video te llevará en un viaje desde la eternidad, pasando por las páginas del Antiguo Testamento, hasta el clímax de la encarnación y la gloria futura. Prepárate para ver a Jesús como nunca antes. Comencemos. En el principio era el Verbo. Así comienza el Evangelio de Juan, no con genealogías, ni relatos de nacimiento, ni escenas terrenales. Comienza desde la eternidad, una declaración profunda, sencilla en palabras, pero insondable en significado. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta frase no habla de un momento en la historia, sino antes de toda historia, antes de que existiera tiempo, espacio, materia o humanidad. El Verbo ya era, no fue creado, no tuvo inicio, no emergió de las circunstancias, ya era, eternamente existente, eternamente consciente, eternamente con Dios. Y siendo Dios, la palabra verbo en griego es logos, un término que, para los oyentes de la época, estaba cargado de significado. Los filósofos griegos lo usaban para describir la razón divina que ordenaba el universo. Para los judíos, evocaba la palabra de Dios que hablaba, creaba y actuaba. Juan toma esa idea y la revela en su plenitud. Ese logos eterno no es una idea abstracta ni una energía impersonal, sino una persona real, y esa persona es Jesucristo. Pero antes de que se le conociera como Jesús en la historia humana, era el Verbo, un título que abarca su eternidad, su divinidad, su rol creador y su absoluta unidad con el Padre. Cuando Juan dice en el principio, nos remonta deliberadamente a las palabras del Génesis. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Allí, en ese inicio, el Verbo ya existía, pero no como un ser pasivo. El Verbo fue agente activo en la creación. ¿Cómo escribe Juan? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esto significa que el Verbo no solo estaba presente, sino que fue el canal a través del cual todo fue creado. Cada galaxia, cada estrella, cada partícula subatómica, cada ser viviente, todo fue hecho por medio de él. Jesucristo, antes de nacer, ya era el creador de todo. Esto nos obliga a cambiar nuestra forma de ver a Jesús. No es simplemente un gran maestro o un profeta especial, es el Eterno, que se hizo visible en el tiempo. El carpintero de Nazaret era, y es, el mismo por medio del cual el universo entero tomó forma. A lo largo del Antiguo Testamento, se perciben destellos de esta realidad. No se habla directamente de Jesús por nombre, pero hay figuras misteriosas que interactúan con la humanidad y que van más allá de lo que un ángel común haría. Uno de estos títulos es el ángel del Señor.
Esta figura aparece en múltiples ocasiones, y aunque se le llama ángel, lo que significa simplemente mensajero, sus palabras y acciones lo distinguen. Habla como Dios, recibe adoración como Dios, y perdona pecados como solo Dios puede hacerlo. No es una criatura, es una manifestación visible del Dios invisible. ¿Quién, entonces, podría ser sino el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, revelándose antes de su encarnación completa? Veamos un ejemplo. En Éxodo, capítulo 3, Moisés ve una zarza que arde sin consumirse. Al acercarse, una voz lo llama desde el fuego. El texto dice que el ángel del Señor se le apareció, pero también que Dios le habló desde esa zarza. No son dos personajes, sino uno, una manifestación visible de Dios. Este patrón se repite. En Génesis 16, el ángel del Señor se aparece a Agar en el desierto. Ella lo llama el Dios que me ve. En Génesis 22, el ángel del Señor detiene a Abraham y lo bendice en nombre de Dios. Y como Dios, en Josué capítulo 5, un príncipe del ejército del Señor se le aparece a Josué antes de la conquista de Jericó. Josué se postra, y este ser no lo detiene, como lo haría cualquier ángel fiel, porque él es digno de adoración. Estas apariciones son interpretadas por muchos teólogos como teofanías, o más específicamente, cristofanías, manifestaciones del Hijo antes de su encarnación. Son vislumbres de una verdad eterna. El Verbo ha estado entre nosotros desde el principio. Su nombre terreno sería Jesús, pero su existencia no comenzó en Belén. Antes de nacer como hombre, Él ya era, ya gobernaba, ya hablaba, ya intervenía, no desde el margen, sino desde el centro mismo del plan de Dios. Él es Dios. Este Verbo eterno no es una idea, no es una fuerza impersonal, es un ser relacional, lleno de gloria, que no se conformó con estar en la altura del cielo, sino que, en el momento preciso, decidió descender. Y así, llegamos a una de las afirmaciones más revolucionarias de toda la Biblia, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ese momento histórico, la encarnación, merece su propio capítulo, porque antes de llegar a Belén, el Verbo cruzó el abismo entre lo eterno y lo temporal, y lo hizo por amor. En las próximas páginas, exploraremos con más profundidad cómo este Verbo participó en los momentos claves del Antiguo Testamento, cómo preparó la historia para su llegada, y cómo el plan eterno de Dios se revelaba, paso a paso, mucho antes de que un niño naciera en un pesebre. El Verbo estaba con Dios. Estas palabras, al ser leídas con atención reverente, nos sumergen en un misterio que trasciende los límites de la lógica humana, una comunión eterna entre el Padre y el Hijo, en la gloria de lo divino antes de que el mundo existiera. Juan no solo afirma que el Verbo era Dios, sino que estaba con Dios. Aquí se revela algo profundo, relación. No hablamos de un Dios solitario en la eternidad, sino de una unidad relacional. Antes del tiempo, antes del espacio, antes de cualquier criatura, el Padre, el Verbo y el Espíritu vivían en perfecta comunión, en un amor eterno, infinito e inquebrantable. Este es el fundamento de la doctrina de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, coexistiendo sin división ni confusión, cada uno plenamente Dios, y, sin embargo, en una relación perfecta de amor y propósito. El Verbo,
que después conoceríamos como Jesús, estaba con el Padre, no como una creación, no como un subordinado, como igual, como el Hijo eterno, el que refleja perfectamente la gloria del Padre y expresa plenamente su voluntad. En el capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, en la oración sacerdotal, Jesús ora: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Aquí, Jesús habla de una gloria compartida antes de la creación, un testimonio directo de su preexistencia consciente y gloriosa. No es que empezó a ser glorioso en su ministerio terreno, él ya era glorioso desde la eternidad. La gloria que tenía no era una reflexión o una sombra de la del Padre, sino la misma esencia divina. Hebreos 1 lo confirma al declarar que el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así como la luz y el calor fluyen inseparablemente del fuego, el Hijo fluye eternamente del Padre, sin que haya un antes ni un después. Entonces, ¿dónde estaba Jesús antes de nacer? Estaba en la eternidad, en la gloria del Padre, rodeado de luz, inaccesible, en compañía del Espíritu, antes de que el primer átomo vibrara, antes de que el primer ser viviente respirara, y desde esa eternidad, tomó la decisión de crear. Juan dice que todas las cosas por él fueron hechas. En el principio, el Padre habló, y el Verbo ejecutó la creación. Sea la luz, y fue. Por medio del Verbo, el caos fue ordenado, la materia fue formada, los mares fueron delimitados, las estrellas fueron nombradas. El Verbo no solo era el arquitecto, sino el poder mismo que sostenía la creación mientras cobraba forma. Y esta verdad no es exclusiva de Juan. Pablo escribe en Colosenses: porque en él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17. Este Verbo, entonces, no solo existía, sino que todo existe por él y para él. Él es el origen, el medio y el fin de todas las cosas. Antes de nacer en la carne, el universo ya giraba alrededor de su propósito. Este entendimiento cambia completamente nuestra imagen del Jesús del Evangelio. No es solo un maestro caminando por Galilea, es el Señor de la eternidad, el Creador que entró en su propia creación, aquel que hizo el mar, luego caminó sobre él, aquel que creó el cuerpo humano, luego habitó uno, aquel que hizo la ley moral, y luego se hizo obediente a ella. Y en medio de la historia, como ya vimos, este Verbo se dejó ver en apariciones específicas, se acercó a los hombres bajo formas visibles, siempre velando su gloria para no destruir con su resplandor, pero dejando suficiente revelación para despertar reverencia. Un ejemplo impactante de estas manifestaciones se encuentra en Génesis 18. Abraham recibe la visita de 3 hombres, pero uno de ellos habla como el Señor mismo. Él revela que Sara tendrá un hijo, y luego comparte sus intenciones sobre Sodoma y Gomorra. Abraham intercede ante él, reconociendo su autoridad como juez de toda la tierra. Este personaje no es un ángel común, es Dios en forma visible. ¿Quién más puede ser sino el Hijo, el Verbo eterno, revelándose temporalmente antes de su encarnación definitiva? Él no solo hablaba por medio de los profetas, sino que en momentos cruciales descendía personalmente. Otro episodio ocurre en Éxodo 14,
cuando el pueblo de Israel escapa de Egipto. El texto dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se trasladó detrás de ellos, colocándose entre Israel y los egipcios. Una columna de nube y fuego lo acompañaba. Esta figura divina protegía, guiaba y daba luz. No es difícil ver aquí al Verbo actuando en favor de su pueblo, no desde la distancia, sino desde el mismo camino. Y así, este Verbo eterno, glorioso, todopoderoso y lleno de luz, esperaba el momento preciso. A través de los siglos, se revelaba en sombras, en símbolos, en voces proféticas. Pero el día llegaría en que la palabra no solo se manifestaría, sino que se haría carne. Este Verbo, que ya era, desde antes del tiempo, que hablaba con los patriarcas, que guiaba al pueblo, que creaba las galaxias, no se quedó en la distancia. Él decidió unirse a su creación, desde dentro, y eso nos conduce al evento más profundo y desconcertante de la historia, la encarnación. Pero antes de llegar allí, en las próximas páginas exploraremos más a fondo otras apariciones misteriosas del Verbo en el Antiguo Testamento, cómo se manifestó a profetas como Isaías y Daniel, y cómo cada encuentro con lo divino iba preparando el escenario para el momento en que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera carne para habitar entre nosotros. Desde la eternidad, el Verbo era, desde el principio, Él estaba con Dios y era Dios, y sin embargo, en los momentos más decisivos de la historia bíblica, este Verbo, preexistente y glorioso, se manifestaba de maneras tangibles, no como una aparición vaga o una energía impersonal, sino como una presencia viva, reconocible, que hablaba, dirigía y juzgaba. Estas apariciones no eran casuales, cada una de ellas formaba parte de un patrón revelador. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, hay encuentros con un personaje misterioso que aparece repentinamente, habla con autoridad divina, recibe adoración y luego desaparece. Este personaje es comúnmente identificado como el ángel del Señor. Pero cuando analizamos cuidadosamente su comportamiento, sus palabras y la respuesta de los humanos ante él, todo apunta a que no es una criatura creada, sino Dios mismo manifestándose de forma visible. Uno de los encuentros más impactantes se encuentra en Génesis capítulo 32, cuando Jacob lucha con un varón misterioso durante toda la noche. Este ser no es vencido por Jacob, pero tampoco lo destruye. Al amanecer, le toca la cadera, dejándolo cojo, y luego le cambia el nombre de Jacob a Israel, el que lucha con Dios. Jacob, al entender con quién ha estado peleando, exclama: «He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi alma». Génesis capítulo 32 versículo 30. ¿Quién es este varón con quien lucha Jacob? ¿Cómo es posible luchar con Dios mismo y vivir? La única explicación coherente es que Jacob tuvo un encuentro con el Hijo, el Verbo, que se reveló en una forma física, contenida, capaz de tocar, hablar y bendecir, sin destruir con su gloria divina. Más adelante, en el libro de Daniel, encontramos otra manifestación que apunta a la preexistencia del Verbo. En el capítulo 7, Daniel tiene una visión celestial. Ve a uno como hijo de hombre que viene con las nubes del cielo y se presenta ante el anciano de días. A este hijo de hombre se le da dominio, gloria y un reino eterno. Este título, hijo de hombre,
se convierte más adelante en el término favorito de Jesús para referirse a sí mismo, y no es casualidad, está lleno de significado, habla de su humanidad, sí, pero también de su preexistencia gloriosa y su reinado eterno. En esa visión de Daniel, Jesús aparece antes de su encarnación, no como un bebé en Belén, sino como un ser celestial revestido de autoridad. En Daniel capítulo 3, vemos otro momento clave. Los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, son arrojados al horno de fuego por no postrarse ante la estatua de oro de Nabucodonosor. Pero cuando el rey mira dentro del horno, se asombra y exclama: «He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses». Daniel capítulo 3 versículo 25. Muchos estudiosos bíblicos creen que ese cuarto personaje es una manifestación del Hijo Eterno, caminando con sus siervos en medio del fuego. No los observa desde el cielo, no los rescata desde afuera, está con ellos, entre ellos, en medio del horno. Este detalle nos revela algo central del carácter del Verbo. No es un Dios distante, sino uno que desciende, que se mete en el fuego con su pueblo, que está presente en el sufrimiento, que no huye de la aflicción, sino que la comparte. Cada una de estas apariciones no es un simple milagro, son ecos anticipados de la encarnación. Dios estaba preparando al mundo para algo aún más profundo, no solo visitas divinas temporales, sino una unión permanente entre lo divino y lo humano. Hasta este punto, vemos que Jesús, el Verbo eterno, no comenzó a existir en Belén. Él ya caminaba entre los patriarcas, luchaba con Jacob, aparecía a Moisés, hablaba con Abraham y estaba con los fieles en el horno de fuego. Pero todas estas manifestaciones eran preludios, destellos de lo que estaba por venir, la encarnación. Y esta encarnación no fue un cambio de identidad, no fue que el Verbo dejara de ser Dios para convertirse en hombre, fue que el Dios eterno asumió plenamente la naturaleza humana, sin dejar de ser divino. No perdió su gloria, aunque la veló, no dejó el cielo, aunque entró en el tiempo, no abandonó su trono, aunque habitó en un pesebre. Pero aún no hemos llegado a ese momento. Antes de eso, el Verbo continuó moviéndose en la historia, tejiendo hilos invisibles, guiando la narrativa de la redención, inspirando a los profetas, preparando el escenario. Isaías, por ejemplo, tiene una visión en el capítulo 6. Ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines. Él dice: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Curiosamente, el evangelista Juan, siglos después, comenta sobre esta escena y dice: «Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él». Juan capítulo 12 versículo 41. ¿La gloria de quién? La gloria de Cristo. Esto significa que el ser que Isaías vio en el trono, rodeado de gloria, era el mismo Verbo eterno que un día caminaría por las calles de Jerusalén. Antes de ser Jesús de Nazaret, era el Señor del trono eterno. En todos estos relatos, una verdad se hace cada vez más clara: el Verbo no era un espectador del Antiguo Testamento, era su protagonista oculto, aparecía en momentos clave, hablaba como Dios, guiaba a los suyos, y sembraba promesas que encontrarían su cumplimiento en la plenitud del tiempo. Y ese tiempo se acercaba.
Todo el cielo lo sabía, los ángeles lo esperaban, los profetas lo anunciaban. La creación entera gemía por ese día en que el Verbo no solo aparecería, sino que vendría a habitar entre nosotros. En las próximas partes del relato, exploraremos cómo el Verbo, que existía desde la eternidad, cruzó la distancia infinita entre la gloria celestial y la humildad humana, y cómo, al hacerse carne, reveló al Padre como nunca antes, desde los tronos celestiales, donde el Verbo compartía la gloria eterna del Padre, hasta las tierras secas y polvorientas de Galilea, hay una historia de descenso, de condescendencia sagrada, de amor en movimiento, y todo comienza antes del tiempo. El Verbo, eterno, santo, glorioso, no solo participó en la creación, ni solo se manifestó ocasionalmente en la historia. Desde la eternidad, ya había un plan, un misterio guardado en los cielos, revelado lentamente a los patriarcas y profetas. El apóstol Pedro lo diría así: Cristo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20. Desde antes de que existiera el Edén, ya estaba decidido, el Verbo descendería, no como un visitante fugaz, sino como un hombre verdadero, Dios encarnado. Este plan no fue improvisado, no fue una respuesta a última hora por causa del pecado, fue un propósito eterno. El Creador se haría criatura, el Hijo eterno se haría hermano de los hombres. El que habló la luz a la existencia vendría a caminar entre las sombras. Pero para comprender la magnitud de la encarnación, debemos primero detenernos en el abismo que separa lo divino de lo humano. Dios es infinito, el hombre, finito. Dios es santo, el hombre, pecador. Dios es eterno, el hombre, polvo. ¿Cómo puede el infinito unirse al limitado, sin dejar de ser lo que es? ¿Cómo puede el fuego eterno entrar en un cuerpo sin consumirlo? ¿Cómo puede la gloria que Isaías temió ver, ser envuelta en pañales y acostada en un pesebre? El milagro no está en que Dios cambió de forma, sino en que el Verbo asumió una naturaleza humana sin perder su divinidad. Es lo que Pablo describiría como el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Pero antes de ese momento, antes del nacimiento como lo conocemos, el Verbo ya estaba bajando, no físicamente aún, pero en propósito, en acción, en historia. Desde Génesis hasta Malaquías, lo vemos tejiendo el gran tapiz de la redención. Él fue la voz que habló a Abraham, el fuego que descendió sobre el monte Sinaí, la roca que siguió a Israel en el desierto. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4, la promesa que vendría como descendencia de David. Cada sacrificio en el tabernáculo, cada palabra de los profetas, cada lágrima de los salmistas, apuntaba hacia él. Él era la clave de toda la escritura, el cumplimiento de toda sombra, el centro de toda esperanza. Por eso, cuando Juan escribe, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo hace como alguien que ha comprendido el fin de una espera eterna. Esta frase no es poética, es una revolución cósmica, porque hacerse carne no significó simplemente adoptar un cuerpo humano, significó entrar plenamente en nuestra condición. El Verbo eterno nació, tuvo hambre, lloró, se cansó, fue tentado, amó, sufrió y murió. No era una apariencia, no era un disfraz divino,
No era Dios jugando a ser hombre, era Dios viviendo como hombre, y no como un rey glorioso, sino como siervo, no como un poderoso guerrero, sino como un carpintero humilde. Esta encarnación fue un descenso voluntario. Pablo lo resume así en Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es el kenosis, el vaciamiento, no de su divinidad, sino de su gloria visible. Él no dejó de ser Dios, pero ocultó su majestad para abrazar nuestra miseria. Aquí comienza el misterio de la Navidad, mucho antes de la estrella en el oriente o los cánticos de ángeles, porque el nacimiento de Jesús fue el clímax de un descenso eterno. El Verbo, el Hijo, el Creador, el Rey, descendió hasta el polvo, y lo hizo no solo para revelarse, sino para redimirnos, porque no bastaba con enseñar desde el cielo, no era suficiente aparecer en teofanías. El pecado humano necesitaba algo más, un sustituto, un hombre perfecto que viviera sin pecado, un cordero sin mancha que ofreciera su vida, un sumo sacerdote que intercediera eternamente, y ese no podía ser otro que el Verbo hecho carne. La encarnación no fue un acto de curiosidad divina, ni una estrategia para conmover. Fue la única manera de salvarnos sin violar la justicia divina. Solo Dios podía salvarnos, pero tenía que hacerlo como hombre, y así, el Verbo bajó, y en un momento del tiempo, en el vientre de una virgen, lo eterno fue unido a lo temporal, lo invisible se volvió visible, la palabra se volvió carne, y habitó entre nosotros. La palabra griega aquí sugiere que hizo su tabernáculo, su tienda, entre nosotros, como en los días del Éxodo. La gloria de Dios habitaba en medio del campamento. Ahora, la gloria no estaba en una nube, ni detrás de un velo, ni en una zarza ardiente. Estaba en un hombre, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En las siguientes partes del relato, veremos cómo esa gloria se manifestó en la vida del Verbo encarnado, en sus palabras, sus milagros, su compasión, su obediencia y, finalmente, en su muerte y resurrección. Pero todo comenzó mucho antes del pesebre, comenzó en la eternidad, en un corazón divino que decidió no quedarse lejos, sino venir a buscarnos. El Verbo se hizo carne. 5 palabras que contienen el peso de la eternidad. 5 palabras que abren un abismo de misterio y, a la vez, un camino de salvación. Hasta este punto del relato, hemos contemplado al Verbo en su preexistencia, eternamente junto al Padre, participando en la creación, revelándose en teofanías y promesas, sosteniendo la historia con su palabra. Pero con la encarnación, algo único ocurre. El Verbo entra de manera definitiva en el mundo que Él mismo creó, ya no como voz, ya no como fuego, ya no como mensajero celestial, ahora, como hombre. Este es el gran escándalo para muchos. ¿Cómo puede el Dios de gloria, el 3 veces santo, habitar en un cuerpo humano? Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió. No nació en un palacio, sino en un pesebre, no entre reyes, sino entre pastores, no con sábanas de lino fino, sino con tiras de tela común. Y aún así, ese niño indefenso era el Verbo eterno, la gloria que Isaías no pudo mirar sin temblar. Ahora estaba envuelta en carne y sangre,
El Dios que habló el universo a la existencia, ahora lloraba en brazos de una adolescente judía. El creador de las galaxias, ahora dependía del pecho de María para ser alimentado. Este no es un relato simbólico, es la historia más real, más radical, más revolucionaria que ha existido. Dios con nosotros, Emmanuel, Juan lo dice con claridad, y habitó entre nosotros. Ese habitar es más que vivir. La palabra griega utilizada es skenosen, que significa hacer tabernáculo. Aquí Juan conecta directamente con la historia de Israel, cuando la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo de Moisés y luego sobre el templo de Salomón. La gloria se manifestaba con una nube, con fuego, con temblor. El pueblo no podía acercarse, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año, con sangre. La santidad de Dios era incandescente, inalcanzable, casi temida, pero ahora, esa misma gloria tabernaculiza entre nosotros, no sobre un monte, no detrás de un velo, sino en la carne de un hombre llamado Jesús. Y Juan añade, y vimos su gloria, no una gloria hecha de relámpagos y truenos, sino una gloria tejida de gracia y verdad, una gloria que levantaba al caído, perdonaba al pecador, tocaba al leproso, lloraba con el doliente y se indignaba contra la injusticia, porque en Jesús, el Verbo encarnado, la gloria de Dios no es una fuerza destructiva, sino una presencia restauradora. Esta gloria, que los profetas apenas pudieron vislumbrar, ahora caminaba entre pescadores, viudas, niños y enfermos. Ahora enseñaba desde barcas, cenaba con pecadores y dormía en barcas. La gloria hablaba, reía, callaba, oraba. La gloria no dejó de ser gloria, pero se volvió accesible, y, aún así, no todos la reconocieron. Juan lo dice con un dejo de tristeza, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1 versículo 11. El Verbo eterno, creador de Israel, vino a su pueblo, y fue rechazado, porque no encajaba con sus expectativas, porque no entró por la puerta del poder sino por la del servicio, porque su trono era una cruz, y su corona, de espinas. Pero a los que sí lo recibieron, a los que vieron más allá del velo de carne, más allá del desprecio religioso, más allá de la simplicidad de su humanidad, a esos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Aquí se revela el propósito final de la encarnación, no solo para mostrarse, no solo para enseñar, no solo para sanar, sino para abrir el camino de la filiación divina. El Hijo Eterno se hizo hombre, para que hombres y mujeres pudieran ser hechos hijos de Dios. Antes de nacer en Belén, el Verbo ya tenía ese propósito en su corazón eterno. Desde la gloria del cielo, desde el consejo trinitario, su misión no era solo visitarnos, sino adoptarnos. Este Verbo no vino a sorprendernos, vino a redimirnos. En las siguientes páginas del relato, exploraremos cómo esa gloria, una vez manifestada, se enfrentó con la oscuridad del mundo, cómo fue incomprendida, perseguida y finalmente crucificada, y veremos cómo, incluso en la muerte, el Verbo no fue vencido, sino consumó el plan eterno de amor del Padre, porque Jesús no solo era antes de nacer, Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. El Verbo habitó entre nosotros, y vimos su gloria, pero esa gloria no siempre se manifestó como luz visible, no siempre estuvo acompañada de fuego, truenos o voces desde el cielo. Esa gloria,
la misma que había llenado el tabernáculo y el templo ahora se revelaba en forma de obediencia, compasión y poder santo. La humanidad esperaba un Mesías glorioso a los ojos del mundo, un guerrero, un libertador político, un líder que derrocara imperios. Pero la gloria de Dios, revelada en el Verbo encarnado, no brillaba desde un trono dorado, sino desde una cruz de madera, no desde una espada afilada, sino desde palabras que sanaban corazones rotos. A lo largo de su ministerio, Jesús reveló la gloria invisible del Padre, no solo con milagros espectaculares, sino con gestos que transformaban la realidad humana. Tocó a los intocables, levantó a los postrados, restauró dignidad a los despreciados, perdonó pecados como solo Dios podía hacerlo. Cada uno de estos actos no era una simple obra benéfica, era la gloria del Verbo en acción. El mismo Verbo que formó al hombre del polvo, ahora le devolvía su humanidad desde dentro, pero no todos veían esa gloria. Muchos la rechazaban, la confundían con blasfemia, se escandalizaban porque no podían concebir que Dios estuviera caminando entre ellos en forma humana. Aún sus propios discípulos necesitaban ayuda para verla. En una ocasión, en lo alto de un monte, Jesús permitió por unos momentos que la gloria eterna se filtrara a través del velo de su carne. Lo conocemos como la transfiguración. Allí, Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús resplandecer como el sol. Su rostro brillaba, sus ropas eran blancas como la luz. A su lado aparecieron Moisés y Elías, representando la ley y los profetas. Y una voz desde la nube dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Mateo capítulo 17 versículo 5. Por un instante, la eternidad tocó el tiempo. Los discípulos vieron, aunque fugazmente, la gloria que el Verbo siempre había tenido antes de nacer. Pero ese monte no era su destino final. La gloria del Verbo tenía que descender, nuevamente, hacia el valle del sufrimiento, porque no bastaba con mostrar la luz, había que vencer la oscuridad, y esa oscuridad no estaba solamente en el mundo exterior, estaba en el corazón humano. El pecado, esa herencia que entró con Adán, había distorsionado la imagen de Dios en el hombre, había separado al Creador de su criatura, había traído muerte, caos, juicio, y ningún sacrificio de animales, ningún templo, ningún profeta podía reconciliar definitivamente al hombre con Dios. Solo el Verbo podía hacerlo, porque solo Él era plenamente Dios y plenamente hombre. Solo Él podía vivir sin pecado, solo Él podía ofrecerse como sustituto perfecto, solo Él podía cargar con la culpa ajena sin contaminarse. Y así, la gloria del Verbo comenzó a caminar hacia la cruz. Lo que desde la eternidad había sido planificado en el Consejo Trinitario, comenzaba a desplegarse en la historia, no como una tragedia, sino como la consumación de un amor inconcebible. Jesús sabía lo que venía, sabía que la cruz no sería solo dolor físico, sino separación espiritual, carga moral, condenación vicaria, y, sin embargo, no retrocedió. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, leemos: sabiendo Jesús que había salido de Dios y a Dios iba. Aquí Juan nos recuerda, una vez más, de dónde venía el Verbo, no de Galilea, no del pesebre, sino de la eternidad, y sabiendo a dónde volvía, se ciñe una toalla y lava los pies de sus discípulos. Esto es escandaloso, el Creador lavando los pies de sus criaturas, el Santo arrodillado ante pecadores.
el Verbo eterno cumpliendo la tarea del siervo más bajo. Pero esto es precisamente la gloria, no el dominio, sino el servicio, no el poder, sino el amor en humildad. Desde antes de nacer, el Verbo venía a esto, no solo a enseñarnos cómo vivir, sino a morir en nuestro lugar, porque la gloria de Dios no es una exhibición de fuerza, es el acto supremo de amor sacrificial. En las próximas páginas, contemplaremos cómo ese Verbo, que estaba en el principio, que era con Dios y era Dios, fue entregado en manos de hombres, crucificado, sepultado, y luego glorificado, y descubriremos cómo su victoria fue la consumación del plan eterno trazado antes de que el mundo existiera, porque el Verbo vino a salvar lo que estaba perdido, y para eso, debía morir y resucitar. Desde antes del principio, el Verbo era, y, desde antes del principio, el Verbo sabía que su encarnación no terminaría en una vida ejemplar, sino en una muerte redentora. La cruz no fue una tragedia, no fue un error del sistema religioso, no fue una reacción desproporcionada del Imperio Romano, fue el centro de un plan eterno. Apocalipsis lo llama el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que, en el corazón del Dios eterno, la cruz estaba presente antes de que existiera el primer átomo. Cuando el Verbo creó el mundo, lo hizo sabiendo que tendría que redimirlo. Cuando moldeó a Adán del polvo, lo hizo sabiendo que un día él mismo sería formado en el vientre de una mujer. Cuando sopló aliento de vida en los pulmones del hombre, sabía que un día sus propios pulmones se llenarían de sangre mientras colgaba del madero. La cruz no sorprendió al Verbo, fue su destino desde la eternidad. Y por eso, cuando llegó la hora, no huyó, no se defendió, no llamó a legiones de ángeles, se entregó voluntariamente, como dice el Evangelio de Juan. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan capítulo 10 versículos 17 y 18. Aquí se revela algo majestuoso. El Verbo, el eterno Hijo, vino para morir, para recibir en sí mismo el castigo que correspondía a todos, para absorber la ira santa de Dios sobre el pecado, para cerrar la distancia infinita entre Dios y el hombre, para satisfacer la justicia y manifestar la misericordia, todo al mismo tiempo, todo en la cruz. Y fue en esa cruz donde la gloria de Dios se mostró con más fuerza que nunca. El mundo vio debilidad, los líderes religiosos vieron blasfemia, los romanos vieron a otro criminal más, pero el cielo veía la consumación del amor eterno. El apóstol Pablo diría más adelante, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Y es que, en ese momento de máxima humillación, la gloria del Verbo brillaba con una luz distinta. No era la luz cegadora del Sinaí, era la luz del amor que se entrega, de la sangre que purifica, de la obediencia que redime. El mismo Verbo que en el principio dijo, hágase la luz, ahora estaba apagando su propia luz para alumbrar la oscuridad del mundo. Mientras colgaba entre el cielo y la tierra, Jesús se convirtió en el puente entre ambos, no como idea, no como símbolo, como realidad viva y sangrante. Y cuando exclamó, consumado es, no estaba solo cerrando su vida, estaba cerrando el ciclo de redención comenzado desde la eternidad. En ese instante, el velo del templo se rasgó en dos.
Ya no era necesario un sacerdote humano, ya no era necesario un cordero más. El acceso a Dios había sido abierto por el Hijo Eterno, y aunque fue sepultado, la historia no terminó allí, porque el Verbo no solo vino a morir, vino a vencer la muerte. En la madrugada del tercer día, el Verbo resucitó, y con él, una nueva creación comenzó. El mismo poder que formó los cielos y la tierra, ahora irrumpía en la historia con poder de resurrección. La tumba vacía no era el fin, sino el inicio de la eternidad redimida. Jesús resucitado es la prueba viviente de que el plan eterno del Verbo se cumplió, y en su resurrección, Él garantiza que quienes lo reciben también resucitarán. Ya no estamos sujetos al poder del pecado ni al temor de la muerte. El Verbo venció, desde antes de nacer. Él ya sabía lo que costaría, y aún así, descendió, no porque necesitara algo de nosotros, sino porque nos amó desde siempre. En las próximas páginas veremos cómo el Verbo glorificado regresó a su lugar de origen, cómo su ascensión es la glorificación final de su humanidad, y cómo continúa su obra desde el trono celestial hasta el día en que regrese en gloria visible. Porque el Verbo que era, que vino, y que venció, volverá. El Verbo, que era desde la eternidad, que se encarnó en el tiempo, que vivió entre nosotros lleno de gracia y verdad, que murió por amor y resucitó con poder, no regresó al anonimato del cielo, no volvió a la gloria como un espíritu etéreo, desligado de nuestra historia, regresó como hombre glorificado, el cuerpo que habitó en la tierra, con nervios, huesos y sangre fue transformado, glorificado y elevado. El Verbo encarnado no abandonó su humanidad, la abrazó para siempre, y así, el Hijo Eterno volvió al lugar que siempre le perteneció, pero ahora como el Dios hombre, el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Lucas narra la ascensión de Jesús en palabras sencillas pero poderosas. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas capítulo 24 versículo 51. Los discípulos lo vieron elevarse, no como un espíritu, sino con su cuerpo real, el mismo cuerpo que había comido pescado con ellos, que les mostró las marcas en sus manos y su costado, y desde entonces, Jesús, el Verbo encarnado y glorificado, se sienta a la diestra del Padre. Este acto no es simplemente geográfico o simbólico, es teológico, es eterno, es glorioso. Sentarse a la diestra del Padre significa que Jesús comparte la autoridad suprema, el gobierno del universo, el dominio sobre toda potestad, y el derecho a interceder por los suyos eternamente. Pablo lo expresa así en Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2 versículos 9 y 10. El Verbo, que ya era glorioso antes de la creación, ahora es glorioso como el Salvador resucitado, el Rey exaltado, el intercesor compasivo, y desde ese lugar continúa su obra. Él no está inactivo, no está ausente, no está indiferente, está reinando. El autor de Hebreos lo dice así: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8 versículos 1 y 2.
Esto significa que el Verbo ahora intercede por nosotros. Él no solo fue nuestro sustituto en la cruz, sino que es nuestro abogado eterno en el cielo. Cuando pecamos, cuando tropezamos, cuando nuestra conciencia nos acusa, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. El mismo que descendió, el mismo que lloró, el mismo que fue tentado, ahora nos representa eternamente en gloria, y, desde ese trono, el Verbo sigue atrayendo, perdonando, enviando y edificando su iglesia. Él no es un recuerdo, no es una figura histórica, es el Señor viviente, Jesús, el Verbo eterno. Está preparando todas las cosas para su regreso, porque el plan eterno no termina con su ascensión, tiene un final glorioso, su segunda venida. El mismo Jesús que se fue, volverá, no en humildad, sino en gloria, no en debilidad, sino en poder, no como cordero sufriente, sino como rey conquistador. Apocalipsis nos muestra esta visión. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 13. Aquí aparece nuevamente el título eterno, el Verbo de Dios, no como una figura poética, sino como el juez justo, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y entonces, todo se consumará, la redención será completada, la creación será restaurada, el cielo y la tierra serán uno, y el Verbo eterno morará con nosotros para siempre. En la próxima parte del relato, veremos cómo este Verbo glorificado actúa hoy en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, cómo continúa revelándose a los corazones, y cómo su preexistencia y su encarnación tienen implicaciones eternas para nuestra identidad, propósito y esperanza, porque el Verbo no solo era, el Verbo es, y siempre será. El Verbo no dejó al mundo solo. Aunque regresó al cielo en cuerpo glorificado, su obra no terminó con la ascensión. Jesús mismo lo había dicho a sus discípulos: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Juan capítulo 16 versículo 7. Así, la partida del Hijo dio paso al descenso del Espíritu, no como reemplazo, sino como extensión del Verbo glorificado en cada creyente. El mismo Espíritu que desde la eternidad había estado en comunión con el Verbo, que se movía sobre las aguas en la creación, que inspiró a los profetas, ahora habita en nosotros. Esto es algo sin precedentes en la historia espiritual de la humanidad. Dios no solo con nosotros, sino Dios en nosotros. Jesús, el Verbo eterno, por medio del Espíritu Santo, hace morada en el corazón del creyente. Pablo lo expresa con absoluta claridad. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1 versículo 27. Aquí está el milagro continuo de la encarnación. El Verbo que se hizo carne ahora se hace vida en cada uno de los redimidos. Ya no está limitado por un cuerpo físico en un lugar geográfico. Ahora su presencia llena a su iglesia, su cuerpo extendido por todo el mundo. Y así como el Verbo preexistente creó, el Verbo encarnado redimió, el Verbo glorificado hoy transforma. Cuando una vida es tocada por Jesús, la palabra eterna entra y reordena el caos, lo mismo que hizo en Génesis. Del desorden y la oscuridad, hizo luz y vida. Eso mismo hace hoy en cada corazón arrepentido. El Evangelio de Juan comienza con estas palabras:
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz no fue apagada en la cruz. Esa luz hoy arde más fuerte que nunca, en cada creyente que ha sido regenerado, en cada comunidad que vive conforme a su palabra, en cada acto de misericordia, justicia, verdad y santidad que refleja su gloria. El Verbo glorificado sigue hablando, no en tablas de piedra, no desde una nube audible, sino desde la Escritura iluminada por el Espíritu, y desde corazones que han sido transformados. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan capítulo 10 versículo 27. Esto significa que el Verbo sigue hablando hoy, sigue llamando, sigue guiando, sigue revelando su gloria, y no solo eso, sigue intercediendo. El Hijo Eterno, entronizado a la diestra del Padre, intercede continuamente por los suyos. Él conoce nuestras debilidades, sabe lo que es sufrir, ser rechazado, tentado, traicionado, y por eso puede compadecerse perfectamente de nosotros. Hebreos capítulo 4 versículo 15. No tenemos un Salvador lejano, tenemos a un hermano, mayor en gloria, que nunca olvida de dónde venimos, ni ignora por lo que pasamos. Este Verbo eterno, que estuvo antes del principio, permanece ahora mismo como Señor de nuestras vidas, y como garantía viva de nuestra salvación. Él mismo prometió: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 versículo 20. No es una promesa simbólica, es la realidad gloriosa del Dios encarnado, crucificado, resucitado y ahora entronizado, que sigue caminando con su pueblo, y no solo está presente hoy, está preparando el día en que volverá, un día no muy lejano. El mismo Verbo que fue visto por Juan en visión, vestido de blanco, con ojos como llama de fuego y voz como muchas aguas, descenderá una vez más, pero esta vez, no como siervo, no como cordero, sino como rey. Y entonces, lo que comenzó en la eternidad, lo que se reveló en la creación, lo que se manifestó en Belén, lo que se consumó en la cruz, lo que se celebró en la tumba vacía, y lo que se extiende hoy por el mundo, será completado en gloria eterna. En la última parte de este relato, reflexionaremos sobre el amor insondable de Dios al hacerse hombre en la persona del Verbo, y cómo esta verdad transforma nuestra identidad, nuestro destino y nuestra adoración por siempre. Desde la eternidad, el Verbo era, antes del tiempo, del espacio y de la materia, antes de ángeles y galaxias, antes de ríos, montes o humanidad. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y aún así, no se aferró a su gloria. El misterio más grande del universo no es que exista algo en lugar de nada, no es la expansión del cosmos, ni los secretos de la materia, es que el Creador de todo se hizo parte de su creación. El Verbo, por quien fueron hechas todas las cosas, se hizo carne, entró en nuestra historia, tomó nuestros dolores, vivió nuestra condición, para restaurar lo que habíamos perdido. Esto no es solo una doctrina, no es un artículo de fe para memorizar, es el acto más glorioso y desgarrador de amor que jamás se ha realizado. Dios se hizo hombre, no para estudiarnos, sino para salvarnos, no para juzgarnos desde lejos, sino para cargar nuestra culpa sobre sus hombros, no para enseñarnos cómo llegar a Él, sino para venir Él mismo a nosotros. Este es el corazón del Evangelio. El Eterno se hizo temporal, para darnos eternidad.
El infinito se limitó para liberarnos del pecado. El justo fue condenado para justificarnos. El inmortal murió para darnos vida. ¿Quién puede comprender este amor? Pablo lo expresa así, con reverencia y asombro, siendo ricos en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5. El Verbo no vino porque lo merecíamos, ni porque lo buscábamos, ni porque Él se beneficiaría, vino porque nos amó. Desde antes de que nosotros existiéramos, ya Él nos había escogido, y ese amor, eterno en origen, perfecto en ejecución, y glorioso en consumación, es nuestra esperanza firme y segura. Cada vez que recordamos el pesebre, la cruz, la tumba vacía, la ascensión, estamos recordando que el Verbo lo hizo todo por nosotros, y no solo por nosotros, sino para la gloria del Padre. La historia de Jesús no comienza en Belén, ni termina en la cruz. Comienza en la eternidad, y su propósito es llevarnos de regreso a ella. Por eso, cuando adoramos, no adoramos a un personaje histórico, ni a un mártir admirable, adoramos al Verbo eterno, que fue, que es y que ha de venir. Y cuando le seguimos, no seguimos reglas vacías, sino a una persona viva, que vive en nosotros por su Espíritu, que intercede por nosotros desde el trono, y que un día nos recibirá en gloria. Así, la pregunta que nos acompañó en todo este viaje, ¿dónde estaba Jesús antes de nacer?, encuentra su respuesta final. Él estaba en el principio, estaba con Dios, era Dios, y descendió, por amor. Ese amor no tiene medida, no conoce sombra de cambio, no se desgasta ni se debilita, es eterno como Él, y está disponible hoy, para todo aquel que crea en Él, para el cansado, para el perdido, para el sediento, para el que cree que ya no hay esperanza. El Verbo eterno sigue hablando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que esta verdad transforme tu corazón, que este amor eterno, encarnado y glorificado, te impulse a vivir para la gloria de aquel que no escatimó su lugar en el cielo, sino que se dio a sí mismo para que tú vivas eternamente con Él. Al Verbo sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Si esta historia te conmovió, déjanos un like y suscríbete, para seguir descubriendo los misterios más profundos de la fe. Cada semana, una nueva historia, un nuevo mensaje, una nueva revelación.